Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Delfín Barredo, directora de Factor Humano, y bueno, quería daros la bienvenida a este webinar que organizamos hoy junto con VIP District, que hemos titulado Los desafíos de la comunicación interna liderada por el Departamento de Recursos Humanos. Bueno, seré muy breve porque antes de pasar al debate, solamente me gustaría recordaros que podéis enviarnos vuestras preguntas a través de la sección preguntas y respuestas bueno, que podréis encontrar en vuestras pantallas en la parte inferior. Y bueno, estaremos encantados de recoger estas preguntas y abordarlas durante la sesión de hoy. Por otra parte, al finalizar el webinar recibiréis un breve cuestionario que os agradecería mucho que completéis para que con vuestras opiniones pues podemos seguir mejorando y aportar nuevas ideas a futuros webinars que organicemos. Y bueno, y ahora ya doy paso al moderador del debate de hoy, a Nicolás André. Nicolás es director de soluciones de recursos humanos en VIP District. Y nada, buenos días, Nicolás, y cuando quieras puedes comenzar. Genial, muchísimas gracias, Delfín. Buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a este debate webinar sobre la comunicación interna liderada por recursos humanos. Varios desafíos, obviamente, y todos aquí sabéis, pues hoy en día, la complicación de la comunicación interna a través de sus diferentes retos, que sea la infoxicación, que sea la dificultad de llegar a ciertos colectivos que están más o menos conectados a través de tecnología a sus empresas. Y entonces tenemos hoy para acompañarme en ese debate a cuatro grandes profesionales del mundo de la comunicación y de los recursos humanos. Y vamos a empezar por Loren Mercado de DHL. Buenos Bienvenida, días, Loren. ¿Qué buenos días a tal? todos, buenos días, Nicolás. Bienvenida. ¿Te quieres presentar muy rápidamente, Loren? Bueno, yo sí, gracias. Yo soy Loren, responsable de comunicación y engagement en DHL, la empresa de logística y transporte. Yo trabajo en el área de logística y bueno, pues llevo España y Portugal y llevo 17 años en la compañía. Genial, muchísimas gracias. Nos acompaña también María Martín de Securitas Direct. Buenos Buenos días, días, ¿qué María. tal? ¿Cómo Muy estáis? bien, Pues muy nada, bien. yo me presento, sí, soy María Martín, soy responsable del área de desarrollo enfocado a liderazgo, diversidad y gestión del talento en Securitas Direct. Muchísimas gracias, María. Bienvenida. Otra María, María Escribano del Euro Merlin. Buenos días, María. Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Nada, me presento. Yo soy, bueno, como decís, María Escribano, directora de Comunicación Interna, Experiencia del Colaborador y Bienestar en Leroy Merlin. Genial, muchísimas gracias. Bienvenida. Y finalmente, Natalia de Prosegur. Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal? Muchas gracias por la oportunidad. Yo trabajo en la dirección corporativa de cultura de Prosegur, que es una multinacional dedicada a la seguridad. Genial, pues muchísimas gracias. Bienvenida a las cuatro, como decía, grandes profesionales en sus sectores. Además, con sectores que tienen bastante afines en términos de colectivo, en términos de empleados, porque las cuatro, ya lo hemos comentado anteriormente, os enfrentáis digamos, al reto de tener que comunicar con empleados que no están conectados delante de un ordenador todo el día. Y vamos a empezar con una pequeña ronda muy rápida de cada una para que me digáis un poco para vosotras cuál es el mayor reto al cual os enfrentéis y que estáis trabajando para mejorar la comunicación interna dentro de vuestra organización. Natalia. Ok, Nicolás, muchas gracias. Pues bueno, Prosegur, como os decíamos, somos una multinacional española que contamos con más de 180.000 profesionales en 36 países de los 5 continentes, ¿no? Entonces, nuestro grupo pues se habla más de 18 idiomas y con tantas regiones pues hay muchas diferencias culturales y sensibilidades, ¿no? A esto se le suma que tenemos pues 5 negocios, distintas áreas de soporte, también la casuística, ¿no? Que ya apuntabas, Nicolás, de nuestros perfiles
perfiles, en este caso, el 87% de nuestra plantilla son operativos, es decir, el mayor volumen es personal deslocalizado, que incluso además se encuentra en el cliente, no ni siquiera en una base, que también los tenemos, ¿no? En el caso de CAS, pero muchos de ellos se encuentran, pues son los vigilantes que veis en las tiendas de Zara y que es más difícil, ¿no?, llegar a ellos. Y además hay otro factor que compartimos todos, yo creo, que es por último, ¿no?, que es la diversidad generacional. Convivimos 4 generaciones diferentes que tenemos lenguajes, intereses y necesidades que no tienen por qué coincidir, ¿no? Entonces, con todo este universo tan complejo que os estoy contando, ¿no?, que creo que también compartimos el resto de compañeras y seguro que muchos de las personas que se han conectado, pues para nosotros en Prosegur nuestro principal reto es cómo realizar una comunicación de impacto que genere conexiones emocionales. Ya, muchas gracias, María. Y de hecho, cuando hablas de diversidad generacionales, creo que hay problema de necesidad, de expectativas, pero también de gestión de la tecnología. Porque no se comunican de la misma forma alguien de 22 años que alguien de 50. A mí personalmente me mandas un TikTok y no sabría ni por dónde empezar a mirarlo. Pero me imagino que a un chaval de 25 años, pues le mandas un email a la antigua y tampoco lo entiende. Genial. Muchísimas gracias, Natalia. María Escribano, os Muy voy a bien, llamar vuestros apellidos María y María, que si no tenemos un problema. claro, claro, sin Sí, tal problema. cual, tal cual. Muchas gracias. Bueno, pues en línea con lo que decía Natalia, nosotros sabéis que somos una empresa de retail, nos dedicamos a la mejora y acondicionamiento del hogar. Somos 18.000 personas repartidas en 136 tiendas, tiendas que además son diferentes porque sabéis que tenemos el modelo de tienda grande, la que está normalmente a las afueras de las ciudades, tenemos el modelo de tienda más pequeña, las compact, las urban. Y dentro de cada tienda tenemos los diferentes arquetipos, ¿no? Tenemos el colectivo de vendedores, el colectivo de logísticos, los managers, la línea de cajas. Entonces, claro, ¿cuál es nuestro reto? Obviamente, como decía Natalia, llegar a esa diversidad, en nuestro caso mucho foco en los arquetipos, ¿no? Porque es diferente la comunicación y la información que necesitan cada uno de ellos, en cada una de las tiendas, cada una de las personas. Al final la dimensión es muy grande y generar un contenido que sea atractivo para cada uno de ellos, que lo quieran consumir, que lo quieran ver y al mismo tiempo transmitir esa información y esa necesidad de informarles, de conectarles, es nuestro gran reto, ¿no? Utilizar correctamente las plataformas de comunicación, utilizar el mundo digital, pero al mismo tiempo utilizar la parte más humana, ¿no? Y más, como le decimos, más calentita, ¿no? Más la parte emocional del cariño físico también, es como nuestro mayor reto ahora mismo. Genial, muchísimas gracias. Loren, Bueno, yo voy un poco en otra línea, un poco diferente de mis compañeras. Yo creo que para los responsables de comunicación interna, y por lo menos para mí, es trabajar un poco más en la comunicación estratégica. Esto es el largo plazo de la compañía. Es verdad que los responsables de comunicación interna nos focalizamos mucho en el corto plazo, bueno, en el envío de comunicados corporativos, en llegar a los empleados, en gestionar la app, gestionar eventos, pero esto para mí es el corto plazo, ¿no? Yo creo que los responsables de comunicación interna tenemos que trabajar, conocer los hitos que tiene la compañía a largo plazo, a 1 o 2 años, pues una negociación de un convenio colectivo, un acuerdo de centro, una gestión importante de cambio, en la incorporación de un nuevo cliente o salida de un nuevo cliente, un cambio de sistema informático, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues tenemos que trabajar de la mano del negocio, de recursos humanos y de relaciones laborales para gestionar este cambio. Bueno, pues crear un plan de comunicación en el que tengamos claro quiénes son nuestros promoters y quiénes son nuestros detractors, quién va a remar a favor de ese hito o quién va a remar en contra, qué acciones y qué mensajes claves vamos a dar para cada uno de los colectivos, qué mensajes vamos a bajar a la organización, cómo vamos a hacer esa lluvia fina para influenciar, que es lo que llamamos comunicación de influencia, e incluso crear opinión para gestionar un cambio o bien para evitar un conflicto a futuro, ¿no? Creo que si los directivos de las compañías, el negocio, trabajan de la mano de recursos humanos
y si no utilizan el potencial de comunicación interna, están utilizando el 50% del potencial de este área, ¿no? Claro. Y los responsables de comunicación interna, si no trabajamos en esa parte estratégica y a largo plazo, pues también estamos haciendo el 50% de nuestro trabajo. Yo creo que para mí ese es el gran reto. Genial. Muchas gracias, Loren. María, Martín. Sí. Bueno, ya eres la última que queda, era Ya, evidente. ya no me he quedado. En Securitas, ¿cómo lo tenéis? Bueno, pues en Securitas Direct, bueno, si nos conocéis bien, nosotros nos dedicamos a la venta e instalación de sistemas de seguridad en pequeños negocios y en hogares. En España llevamos ya más de 30 años y somos más de 10.000 empleados, solamente en España, ¿no? Aunque estemos presentes en varios países. De estos más de 10.000 empleados, pues tenemos variedad de perfiles, pero es verdad que más del 60% de nuestros compañeros se encuentran deslocalizados, es decir, o están en la red comercial en calle, que se pasan toda su jornada laboral fuera de una delegación, no tenemos nosotros puntos de venta como tal, físicos, a los que acude una persona interesada en instalar nuestros sistemas, sino que es una venta más a través de las visitas, y luego nuestros compañeros del contact center que también, bueno, pues por toda la parte de atención al cliente o incluso nuestra central receptora de alarmas que están 24/7 conectados, bueno, pues tienen varias dificultades, ¿no? Varios retos. Para nosotros el reto ya no diría tanto canales, sino yo creo que cómo construimos el contenido de la comunicación, porque vivimos en entornos en donde todo tiene que ser más rápido, el perfil del consumidor de la información va cambiando y ya no nos vale el chorro email ahí con 40 párrafos, no tenemos que saber cómo hacer un contenido que sea breve, que sea conciso, que se entienda y que llame la atención. Entonces yo diría que a priori, por apoyar, por supuesto, cualquiera de los otros retos que han dicho mis compañeras, ¿no? Pero sí que creo que este otro, en cuanto al contenido, también es importante, porque el consumidor, en cuanto ve la primera línea, si ya no le interesa, deja de leer, ¿no? Y ya le hemos perdido. Entonces, diría que también este es uno de los principales retos que tenemos en la organización. Claro, un poco lo que decíamos al comienzo de también cómo gestionar la comunicación en función de cada tipo de público. Exactamente, Y sí. claro, es que hoy en día estamos en un mundo muy inmediato en el cual nuestra tendencia, nuestra capacidad de concentración se reduce por el número de impactos que tenemos. Eso Genial, es. muchísimas gracias, María. Veo que Elena ya tiene una pregunta. Os propongo, guardo un poco las preguntas para el final. Muchas gracias, Elena, por tu pregunta y la trataremos sin duda. Si la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, también tiene retos en su empresa, retos en su organización, que no dude en compartirlos en el listado de pregunta y respuesta y las iremos tratando a medida de que vengan. Muchísimas gracias. Pues nada, vamos a entrar entonces en la temática ya directamente. Y entonces me gustaría entender hoy en día, dentro de vuestras organizaciones, cuáles son los canales internos que mejor funcionan. Yo entiendo que si nosotros cinco aquí, pues trabajamos todo el día delante de un ordenador, tenemos acceso a la intranet, recibimos emails de forma constante, no es el caso de la mayoría de los colectivos con los cuales trabajáis. Entonces, hoy en día, ¿cuáles serían los canales que funcionan mejor? ¿Y cómo os aseguráis de que el mensaje llega y se entienda hasta el último empleado? No que sea el último empleado, pero hacia todos, siempre de la última milla, digamos, como es en logística, en DHL seguramente, de los empleados. María Martín, seguimos contigo. Muy bien. Bueno, pues a ver, nosotros nos apoyamos en varias figuras o varios canales. Por ejemplo, para nosotros el responsable es una figura clave en la comunicación. Ya no solamente porque nos asegura que la información puede llegar hasta la última persona de cualquier equipo, sino también porque consideramos que los líderes son pieza clave desde el punto de vista de la comunicación y está dentro de su rol el tener que comunicar pues todo lo que la organización pone a disposición de su equipo, ¿no? No queremos que tampoco se perciba como que la comunicación es una función exclusiva del área pura de comunicación o del área de personas, sino que queremos que todos los líderes interioricen que esa función está implícita en su función, ¿no? En su rol de líder, que siempre decimos
bueno, hace unos años hicimos como una especie de documento de responsabilidades del líder y decíamos, madre mía, cualquiera que lo lea va a decir, pues yo ya no estoy interesado en ser líder. ¿Por qué? Porque es que son muchas responsabilidades las que van implícitas en su rol y entre otras es este. Además, sí que es verdad que nosotros tenemos pues muchas otras fuentes, otros canales, como puede ser redes sociales, ¿no? La red comercial, pues como comentábamos antes, es donde yo diría que hay más heterogeneidad en cuanto a generaciones, pero aunque haya mucha generación senior, que lo hemos mencionado antes también, sí que se han hecho mucho, ¿no? Al móvil porque es una de sus principales herramientas de trabajo actualmente y por tanto es lo más fácil para que puedan acceder a la información. Aunque también hemos desarrollado otro tipo de canales, nos hemos apoyado mucho en la inteligencia artificial y bueno, pues lo que pretendemos también es adaptarnos a cada uno de las realidades que tienen los diferentes perfiles. Nuestros operadores, por ejemplo, ya no es tanto en qué nos apoyamos, sino en que dispongan el tiempo necesario, ¿no? Porque en el fondo, bueno, son turnos rotativos que entran a una hora, que salen a otra hora, que si acceden a la intranet corporativa, por poneros un ejemplo, es más para acceder a documentación que quizá necesiten para llevar a cabo su trabajo. Entonces, el reto también está en la parte del tiempo que disponen para poder acceder a la información. Ya no Claro. es cómo me aseguro que que el mensaje llegue realmente, a través de qué canal, sino que nos aseguremos que tienen el tiempo disponible para poder acceder a esta información. Por lo tanto, yo diría entre redes sociales que estamos ahí navegando mucho, pero fundamentalmente el responsable de equipos. Vaya, muchísimas gracias. Y una cosa, me saco un poco del guión. Yo os había dicho que lo suelo hacer. Hablas, María, de que os apoyáis mucho en los líderes para transmitir la comunicación. Loren, tú antes hablabas de champions de la comunicación. Sí. Entonces, entiendo que son roles no necesariamente jerárquicos, sino más transversales. No, al ¿No? ¿También son contrario. jerárquicos? Al contrario, es Vale. personal operativo. Yo siempre lo digo, ¿no? Yo soy responsable de comunicación, pero no creo en los paneles de comunicación. Esa es la realidad. Vale. Si tú le preguntas a la plantilla de un centro qué hay colgado en el panel de comunicación, me atrevo a decir Nadie que lo el sabe. 99 o el 98% no sabe qué hay colgado en el panel de comunicación. Con lo Nada. cual, vale, es un canal, lo tenemos que tener actualizado, pero no es un canal efectivo. Entonces, para mí, los canales efectivos de comunicación y que más funcionan son presenciales, verbales y del mismo nivel de interlocución. Para ello, nosotros hemos tomado en cada uno de los centros personas que tienen, pues que se les ve pues, el carácter de influencia, habilidades de influencia en los centros, que son operativos, que están pues, con la carretilla o moviendo cajas en los almacenes. Entonces, les hemos formado en comunicación y en oratoria para ayudarnos a bajar esa comunicación a toda la plantilla. Entonces, nosotros desde comunicación pues tenemos que lanzar algún comunicado, no solamente pues, por mail o por la app de comunicación, también lo hacemos de forma verbal. Entonces, ellos en los arranques de turno donde tienen a toda la plantilla, el coordinador le deja un espacio para comunicar aquello que queramos que compartan con la plantilla. Para nosotros ese es un canal súper efectivo y no es mando, son ellos con el mismo nivel de interlocución. Vale. Genial, muchísimas gracias. María Escribano, la otra María que teníamos ahí en esa pregunta. Tú, un poco lo que decía María Martín, que hoy en día está la problemática también de cómo encontrar tiempo al final, porque en Leroy Merlin yo cada vez que voy, no se puede decir que la gente esté desocupada. Siempre tienen 25 como yo detrás, que no saben dónde está el tornillo, el grifo, y que van con un tornillo en la mano. Y entonces me imagino que tampoco tienen mucho tiempo para poder atender esos inputs de comunicación que les tenéis que dar. ¿Cómo hacéis para evitar la saturación comunicativa? ¿Cómo hacéis para limitar esa infoxicación de la cual se habla muchas veces? Y lo hablabas un poco en la intro, es cómo asegurar que llegue el buen mensaje y que esté, digamos, que logre impactar o que logre su efecto deseado. Mira, lo que hemos trabajado nosotros mucho es diferenciar
diferenciar los ámbitos de comunicación, ¿no? Lo comentaban mis compañeras, hay una parte que es lo que desde el área de comunicación transmitimos, mensajes corporativos, temas globales que impactan a toda la organización. Después hay muchísima comunicación que salen de otras áreas de la compañía y que nosotros no controlamos 100%, ¿no? Toda la parte más de marketing, campañas y demás, muchísima información que llega a las tiendas y luego la propia vida de las tiendas, ¿no? Entonces nos dimos cuenta, como bien dices, Nicolás, que hay muchísima infoxicación y muchísimo ruido y de hecho a veces llegaba un momento en el que los vendedores, los equipos de las tiendas estaban realmente saturados con muchísima información que les llegaba a su teléfono móvil y que no tenían muy claro qué y cómo y cuándo tenían que atender. Entonces, lo que estamos trabajando es en esa diferenciación clara de la comunicación, en ordenar muy bien los qué, cuándo y cómo, es decir, qué canales vamos a utilizar. Para mí sí es importante el canal y diferenciar bien para que los equipos de tienda sepan qué es lo que le va a llegar y de qué manera. Trabajamos mucho con nuestra red social, ¿no? Como decía María, tenemos ese espacio en el que los equipos pueden ver la información que les llega desde la comunicación corporativa en el lugar donde tiene que estar y luego toda la comunicación que llega a nivel tienda, ¿no? Hemos generado comunidades por tienda donde internamente ya no pasa por nadie del centro de soporte, sino que es su comunicación, su vida, lo que están comunicando internamente, lo que está pasando en la tienda y qué es lo que necesitan comentarse unos a otros, turno de mañana, turno de tarde, toda esa conversación que también es tremendamente relevante, ¿no? La conversación de lo que está pasando. Entonces, definimos muy bien de qué manera la parte del centro de soporte se va a comunicar con las tiendas para no lanzar demasiada información al mismo tiempo, cuál es el canal correcto para poder generar esa conversación en las tiendas. Y de la misma manera que tiene Loren, también tenemos esos embajadores de comunicación, esos roles que están viendo todo lo que está pasando y que son nuestras personas en las tiendas que influencian, que explican, que movilizan y que dan lugar a esa comunicación que está llegando. Y luego ya, por supuesto, y para terminar, los briefings, ¿no? Como decías, Nicolás, no hay tiempo, pero sí hay momentos destinados a que esa comunicación llegue, ¿no? Entonces, en las tiendas, siempre antes del turno, sea de mañana, sea de tarde, hay un momento de comunicación, de reunión del equipo completo, donde se pone encima de la mesa qué es lo importante, qué necesitas saber para tu jornada de hoy y qué es lo relevante, ¿no? Y eso siempre está movilizado por los managers de sección, de mundo, como le decimos nosotros, mundos, y por el líder tienda, ¿no? Y así nos aseguramos que realmente en ese que no hay tiempo, como bien dices, porque estamos a la venta, sí que hay un momento donde los roles, los Mm. managers, los líderes comunican e informan de lo que es realmente relevante. Genial, muchísimas gracias, María. Y al final estaba pensando mientras hablabas que es verdad que yo cuando voy a Leroy Merlin voy un sábado por la tarde. Me imagino que a lo mejor un lunes por la mañana hay un poco más de tiempo para poder compartir con los equipos y hay menos gente como yo. Y aunque seguramente que hay también profesionales que van, pero hay menos gente como yo que van con un tornillo en la mano. Natalia. Sí, perdón, es que me ha parecido muy interesante lo que comentaba María y le quería hacer una consulta porque esta experiencia que nos decías entre la propia tienda, ¿no? Que se iban comunicando, ahí vosotros no intervenís entonces, es más operativo, o sea, que es una comunicación más cercana entre ellos de lo que necesitan, operativa, etcétera, ¿no? Ujú. Exacto, nosotros lo que fomentamos mucho como organización y además es muy cultural es que también las tiendas tengan su vida propia, ¿no? Al final cada tienda, tenemos 100 personas en una tienda que tienen su vida, su comunidad, su propia idiosincrasia, ¿no? Entonces cada Total. tienda es un mundo y sí que Ujú. promovemos que haya esta conversación interna que al final nosotros no vemos porque es la que se tiene que dar en la tienda, ¿no? En Claro. ese gran mundo, en esa gran ciudad que es cada tienda tiene que haber esta conversación. Entonces sí que las herramientas digitales nos lo permiten. Entonces, tanto esa red social como esos espacios de comunicación que nosotros trabajamos con el entorno Google, se permite, fomentamos mucho ese diálogo Qué interno en bueno, las tiendas. qué interesante, muchas Claro, gracias. Gracias, al Natalia. final una tienda es un universo compuesto de varios mundos, entiendo. Eso es, eso es. Eh,
para rematar, aprovecho que aún estamos en ese bloque para responder, bueno, que María Martín responda a la pregunta que nos hacen ahí, que nos hace asistente anónimo. No sabemos quién es. Si tienes un ejemplo, y intento hacerlo corto, muy al grano, de un ejemplo real de manager que haya marcado la diferencia comunicando bien. Un ejemplo concreto de un manager que dices, wow, pues este ha comido las cosas con un estilo de comunicación, con una forma de comunicación diferente, original, innovador. A ver, tendría muchos, sinceramente, internamente. Yo creo que es verdad que hay una parte que las compañías tenemos que ayudar a los líderes, comentaban mis compañeras, a través de una formación de oratoria, ¿no? Pues que tengan esas habilidades. Pero yo creo que hay una parte intrínseca que viene de la persona, de cómo saber comunicar, de qué mensajes construir, incluso trabajar en la improvisación, porque al final tú conoces a tu equipo y tú sabes cómo tienes que construir el mensaje para tu equipo, que a lo mejor no es de la misma manera que para otro equipo, ¿no? Yo me atrevería a decir que nuestra red comercial son excepcionales. Yo creo que también por su función de comerciales, ¿no? Por sí, pero es una maravilla cuando ves en eventos pues cómo alimentan y se hacen con todo el espacio. Pero luego también tenemos líderes muy buenos en áreas que son muy analíticas, que siempre asociamos que el mundo analítico, los analistas, pues tienen esa parte más complicada a la hora de comunicar el dato y tenemos verdaderos artífices a la hora de comunicar. Yo os digo, yo bajo mi punto de vista y la experiencia, más allá de dar formación y ayudarles a adquirir técnicas para saber influir y llegar al público, creo que también una parte muy intrínseca de las personas que es lo que hace que enganche, ¿no? a la audiencia. Genial, muchísimas gracias, María. Bueno, pues con esto finalizamos ese primer bloque sobre canales internos y vamos a empezar el segundo bloque que está enfocado sobre comunicación, engagement y cultura. Vamos a empezar con la pregunta de Elena Fernández que nos hizo antes, que la hace en particular a Natalia, donde dice que ella trabaja con profesionales de Prosegur, que también en su empresa también realizan turnos, trabajan en horario nocturno y que tienen varias generaciones. Y entonces su pregunta es, ¿cómo trabajáis el sentido de pertenencia, el orgullo del trabajo y el rol y la cohesión en ese contexto, pues al final complejo de gente que trabaja en varios horarios, de gente muy delocalizada Total. y de varias generaciones? Sí, Lorena era la persona que envió la Elena, pregunta. Ah, Elena. Elena, perdón, perdón. Sí, pues justo, es que compartimos, como digo, ese reto, ¿no? Que decía antes, ¿no? Entonces, a ver, yo creo que la clave para conectar es la cercanía, ¿no? Escuchar, pero también escuchar para no hacer nada no sirve. Entonces, responder a las preocupaciones de los distintos colectivos, ¿no? Pues igual, efectivamente, no tiene el mismo interés una persona que está en Madrid con otra que reside en Sevilla, pues menos todavía con la que está en Bogotá, ¿no? Que nosotros como corporativo es que también tenemos esa preocupación, ¿no? Lo que le importa al vigilante que trabaja en una gran superficie, en el horario nocturno, como decía a lo mejor Elena, pues no es lo mismo que el abogado o el ingeniero que está en nuestras oficinas, que tenemos perfiles muy diferentes. Entonces, ¿cómo cubrimos todos esos intereses? Yo creo que para nosotros son tres vías. Son la segmentación, la estrategia de omnicanalidad y el formato atractivo y potente que también apuntaba antes María, ¿no? Y mencionando un poco, dando pinceladas de cada uno. La segmentación para nosotros es algo clave. O sea, nosotros lo hacemos por país, por negocio, que decíamos antes que tenemos 5, áreas, que tenemos también muchas porque son transversales, y perfiles, ¿no? Los operativos que están deslocalizados y luego el personal de oficina. Tienen intereses y cuestiones diferentes. Respecto a los canales, nosotros desde hace años, desde 2018, apostamos por una estrategia de omnicanalidad, pero que fuera potente. Lo hemos ido evolucionando, tendremos oportunidad de cuando hablemos un poquito más de KPIs, que entiendo que también es una cuestión que nos interesa a todos, ¿no? De cómo están funcionando. Luego podemos entrar un poco más, pero tenemos claro qué canales funcionan mejor para cada uno y utilizamos esas vías para un impacto más cercano. Por ejemplo, para el personal de oficina, a nosotros nos funciona súper bien la newsletter semanal que también es una novedad, o sea, tenemos una novedad, luego también os podemos contar, ¿no? Un poco en qué se diferencia de otras newsletters, porque tampoco es nada disruptivo una newsletter, ¿no? Pero, por ejemplo, para los operativos utilizamos la comunicación a través de nuestra app de la intranet,
que también luego os podemos dar KPIs sobre su uso. Y luego también pues los centros de formación, es decir, los puntos de iteración que hay o incluso la comunicación en cascada. Nosotros, al hilo de lo que apuntabais antes, ¿no? Que también mencionaba mi compañera de Securitas, nosotros tenemos un programa de managers, un programa de liderazgo, y también estamos abordando un proyecto para como una nueva manera una nueva narrativa de contar nuestra propuesta de valor para el empleado, ¿no? Porque nos pasaba mucho que íbamos a, pues, alguien de negocio, porque no son comerciales, sabes, María, que están más especializados, que hacen la venta, pero alguien de negocio que no se dedica a lo comercial va a un foro o pues no sé, a una institución y el mensaje que cuenta pues no termina de enganchar, ¿no? Entonces, dar esas habilidades es importante. Y luego el tercer punto que decía del formato, o sea, ya no existen fronteras entre la comunicación interna, la externa y el marketing, y tenemos que aprovechar todo lo bueno de estas otras áreas. De verdad es que me niego en rotundo a que la comunicación corporativa sea algo aburrido y poco atractivo. Y por eso a mi equipo siempre le digo que tenemos la suerte de trabajar en cosas creativas, que tenemos que dar al máximo, trabajar ponerle pasión en lo que hacemos, pero cuidar el fondo y la forma para generar materiales con la misma calidad que la que consumes alguien que pagaría por ello, ¿no? Entonces, no tenemos que hacer comunicación casposa, perdóname por el término, por trabajar en corporativo, ¿eh? Y luego, respecto al sentido de pertenencia, es verdad que nosotros jugamos con la ventaja de que el orgullo de trabajar en Prosegur está muy interiorizado en los perfiles operativos, porque nosotros tenemos un propósito que es hacer del mundo más seguro, y conectar ese propósito con el sentido que tiene para cada persona no es una aspiración porque es el día a día. Entonces, es verdad que los niños, por ejemplo, en España, pues les preguntas de pequeñitos, yo a mi hijo, no, pues no quiere ser vigilante, ¿no? Quieren ser, pues, policías a lo mejor, o médicos. Bomberos, astronautas. Bomberos, cualquier cosa, pero vigilante, la verdad que no es tampoco. Entonces hay también un reto muy importante de atracción de talento, ¿no? Pero en Latinoamérica, por ejemplo, tenemos otra realidad. La tipología de nuestros negocios es que hay profesionales que se juegan la vida a diario, o sea, son verdaderos héroes. Y es que es tan profundo ese sentimiento de pertenencia que os voy a poner un ejemplo, y es que en Perú hay profesionales que se casan con el uniforme de vigilante, o sea, hasta ahí llega ese sentimiento de pertenencia, ¿no? Porque al final estás transformando sus vidas, las de sus familias, y sienten un compromiso con la empresa que bueno, pues que promovemos el reconocimiento, el desarrollo y el bienestar. Pero la realidad no es igual por cada país, eso es cierto. Culturalmente es un hándicap. Claro, genial, muchísimas gracias, Natalia. Oye, y sabes que al final tendrás que explicarnos el porqué de AI Everywhere cuando justamente Total, sí. tienes un oficio muy físico, como lo acabas de Sí. decir. Es que el AI, no sé si se le puede poner un uniforme y a por sí, no sé si se puede casar con un uniforme. Luego Así que luego lo desvelamos, sí. Porque va luego más te a lo que pregunto. ha contado Loren un poco de la parte más estratégica. Genial. Pues mira, vaya, transición, perdón. Loren, tú de tu lado, ¿cómo relacionáis realmente esa parte de comunicación con el engagement? Hablabas de esa parte más estratégica, de esa parte más a medio plazo, medio largo plazo, eso que no es al final transmitir solo una regla o una buena forma de trabajar, de seguridad, que también son cosas importantes, pero también que queréis llegar a objetivos más, digamos, más estratégicos, más tácticos. ¿Cómo relacionáis justamente esa parte de comunicación, de engagement? Que al final ese engagement, pues uno de los objetivos estratégicos de las empresas es motivar, fidelizar. Entonces, me imagino que todo eso viene muy conectado, ¿no? Pues sí, la comunicación engagement, la comunicación interna y el engagement van de la mano. O sea, mi rol, yo cuando cogí el rol de comunicación interna y engagement, ya al principio decía, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿No? Pues es que van totalmente de la mano, porque la mayoría de las herramientas o acciones de comunicación están relacionadas con el engagement. No sabes si ubicarlas aquí o aquí, o sea, podrías ubicarlas en las dos. Por ejemplo, ¿no? Una sesión de feedback o una evaluación del desempeño.
Bueno, pues una sesión de feedback de un mando con su equipo, una evaluación del desempeño, es una herramienta de comunicación porque se están comunicando, es necesario decir cómo vamos, cómo no va, pero al mismo tiempo es una evaluación de desempeño bien hecha, es una herramienta de engagement porque el Claro. empleado se siente motivado. Por ejemplo, en los town halls, las charlas genéricas que damos a toda la plantilla. Bueno, pues aquí en esos town halls nosotros marcamos la dirección, contamos la estrategia, los objetivos, la misión que tiene la compañía. Cuando tú le dices a los empleados hacia dónde tenemos que remar, ellos se enganchan con ese proyecto, ¿no? Tienes que decir hacia dónde tenemos que ir todos para que todos vayamos en la misma dirección. Eso genera también compromiso. Por ejemplo, un one-to-one de un mando, una charla individual de un mando con sus equipos. Pues igual, al mismo tiempo que es una herramienta de comunicación, pues es una herramienta de engagement, porque si el empleado se siente escuchado, lo que decía Natalia, es que es súper importante escuchar. No solamente hablar, comunicación no es solamente hablar, es escuchar. Entonces es súper importante que la empresa tenga herramientas de escucha y de comunicación. Y esas herramientas de comunicación al mismo tiempo son herramientas que están enganchando a la gente con el objetivo de la compañía. Para mí van de la mano, ¿no? Y una acción, bueno, por contar una acción una actividad de engagement que tenemos un poco novedosa, ¿no? Y que está generando mucho orgullo de pertenencia, es en nuestro programa de la vocación. Yo lo he contado en varios foros, pero bueno, para los que no lo conozcan, es un programa que tiene DHL, pues para que todos aquellos que tengan una vocación o una habilidad diferente de su puesto de trabajo, puede ser música, cocina, tatuaje, manualidades, pintura, en fin. Pues bueno, se pueden apuntar al programa y la empresa le da becas para formarse en esa vocación o para comprar materiales para desarrollarse en esa vocación, ¿no? Pues para nosotros es un orgullo ayudar a alguien a cumplir su sueño. También, bueno, pues para esas personas, en general para la plantilla, genera orgullo de pertenencia, porque muy pocas empresas desarrollan a la gente sus vocaciones, lo desarrollan para la actividad, para la actividad de la empresa o para su rol, pero no para sus vocaciones, ¿no? Para nosotros, si se marcha a la compañía, siempre será nuestro mejor embajador y además el orgullo de haber ayudado a alguien a desarrollar su vocación. Y esta es una herramienta que está generando muchísimo orgullo de pertenencia. Mucho. Y una pregunta, eso me recuerda un poco, no sé si os acordáis un poco, los 20% libres que daba Google a sus empleados, que daba un tiempo libre de los cuales sacaron el Google Maps, sacaron el Gmail, sacaron no sé qué. Eso que dices, Loren, os ha permitido, fuera de lo de dar a la gente la oportunidad de desarrollar una habilidad o un hobby, os ha permitido, no sé, decir, pues mira, es que eso al final lo podemos integrar en la empresa porque pensamos que es una práctica que al final tiene interés. Sí. No digo que todo el mundo se ponga a tatuarse Sí. o que todo el mundo se ponga a tocar la batería, pero a lo mejor hay una aplicación directa que al final, pues toca la batería, Totalmente. relaja a la gente. Entonces ponemos baterías en todos los Totalmente. centros. Mira, por ejemplo, una de las personas que se ha desarrollado la vocación como locutor, pues se está encargando ahora de la radio de DHL. Nosotros tenemos un canal de comunicación que es la radio, hecha por nosotros y para nosotros, pues con testimonios de compañeros que participan en una ONG, pues cosas que están haciendo en los centros, una entrevista a un gerente o una radio o alguien que participa en la vocación, pues que canta para los compañeros, en fin, es una radio hecha para nosotros. Y pues, por ejemplo, la persona hasta que se ha desarrollado en la vocación está llevando ahora la radio de HL. Genial, a veces eso me gusta mucho. Entonces, he visto en otras empresas, por ejemplo, voy a decir el típico, pero no es típico, el super yogi, que le gusta mucho yogi o pilates y que se ofrece a dar clases de pilates, de Sí, yoga. también. Seguro que lo tenéis las cuatro. También. Seguro que las cuatro tenéis es que eso no lo invento.
Mira, Pero creo que... un tatuador que teníamos en Sevilla tenía a todo el centro, a todo el centro tatuado. ¿En serio? Y esa persona logró cumplir su sueño porque logró ponerse un estudio de tatuaje y esa persona pues pidió una licencia de DHL para montar su... O sea, con lo Qué chulo. cual nos sentimos súper orgullosos de eso. Y tenía todo el centro tatuado. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues muy buenos ejemplos. Vamos a avanzar porque es que al final es que estamos en el bloque 2 de los 5 que tenemos. Mira, ya hemos hablado bastante del impacto de los líderes. Bueno, hay una pregunta que me gustaría que contestemos que es de Enrique, que es ¿qué rol adopta el C-Level en la comunicación interna de la compañía? Proactividad, reactividad. ¿Qué formatos o estrategias les funcionan mejor para incentivar la comunicación directa y o bidireccional entre C-Level y empleados? Y es verdad que tenemos un poco los C-Level en su torre de marfil. Siempre se habla un poco de cómo se conectan mejor, cómo pueden apoyar. Mira, María Escribano, te veo que estás ahí opinando en Laura Merlin, ¿cómo lo hace? Porque es que además, pues eso, como todos, sí, todos esos centros deslocalizados, entonces el C-Level, yo y tanto por C-Level no entiendo el general manager de un universo de una tienda, sino realmente el country manager de España, cómo se acerca a los empleados y qué impacto tiene. Me gusta muchísimo la pregunta porque algo maravilloso que pasa en Leroy Merlin, veis que nuestra propuesta de valor es el como en casa, ¿no? Estamos como en casa y es lo que transmitimos, ¿no? Algo que estamos buscando todas las compañías, pero Leroy Merlin está muy, muy presente, es la estabilidad. Queremos que los equipos se queden, ¿no? Es como no te puedes ir de aquí si estás como en casa, ¿cómo te vas a ir, ¿no? Entonces, lo que ha pasado en Leroy Merlin es que la promoción interna ha llevado a que ese equipo directivo, a ese executive que lleva 30 años en la casa, ha sido vendedor. Entonces, esa promoción interna, ese crecimiento Pero no. interno, que para la compañía es súper relevante, lo que hace es que realmente el executive entienda, comprenda y viva la tienda, porque ha estado ahí. Entonces, esto lo que ha hecho es que haya una cercanía espectacular. No hay distancia, no hay torre de marfil y de hecho hay casi una rutina de que el executive está visitando tiendas y está todo el tiempo viajando, viendo las tiendas para generar este acercamiento, ¿no? Para que no sean los que están allí tomando decisiones, sino que realmente la toma de decisiones viene de una escucha directa a los equipos de tienda, ¿no? Entonces, Ujú, habitualmente, durante todas las semanas, durante todos los días, tenemos gente del comité de dirección que además se encargan de territorios concretos, de regiones concretas, Levante, Cataluña, Norte, Sur, que son ujú. sus propias tiendas y que están visitando, escuchando y acompañando directamente, de manera que la toma de decisiones, la escucha, la comunicación, a la pregunta, la comunicación es absolutamente suya, ellos son dueños de lo que van contando y hablando con los equipos en las tiendas. La cercanía es absoluta y la toma de decisiones viene mucho de esa escucha que ellos hacen en las tiendas, con lo cual a mí es un modelo del que estoy muy orgullosa porque realmente hay una cercanía y un lugar para ellos en las tiendas, ¿no? Y un sentimiento de que ellos están cerca, que están ahí. Genial, muchísimas gracias, María. Bueno, pues nada, con esto pasamos al siguiente bloque de KPIs, medición, el impacto. Y una vez más, estoy moviendo un poco el script original y voy a empezar por María Martín, de Securitas Direct, porque creo que, si no me equivoco, al comienzo justamente hablabas de todo lo que medís en la comunicación. Eh, Eras tú. ¿Cómo se han movido todos los bloques? Creo que eras tú, ¿no? ¿Sí? ¿No? A ver, yo No lo puedo sé. comentar si queréis, pero Sí, a ver, de todas maneras, es que eso, que tú hoy en día, cuando comunicáis en Securitas, eh, ¿qué KPIs miráis sí o sí? ¿Cuáles son vuestros objetivos? ¿Cuáles son vuestros indicadores de éxito en la comunicación? vale.
A ver, en Securitas Direct es verdad que tenemos varios KPIs, siempre vinculados a las diferentes herramientas o canales de comunicación en los que nos apoyamos. Pues desde segmentado por área y perfiles, pues cuáles son nuestros principales consumidores, los empleados que suelen visitar la información, ratios de apertura, pero ya no solamente de apertura, sino incluso pues medimos el tiempo que una persona le está dedicando a leer un comunicado, eso también lo tenemos medido. Y luego también la estacionalidad, ¿no? O sea, en qué momento del día, del mes, de la semana vemos que los empleados acceden más a la información. Es verdad que hemos evolucionado mucho en cuanto a qué KPIs nos ponemos internamente para medir si estamos teniendo éxito. Pues al principio era, oye, pues el ratio de apertura, ¿no? Lo han abierto, pues damos por hecho que lo han leído, pero no era suficiente. Os voy a poner un ejemplo. Pues newsletters, por ejemplo, de desarrollo de liderazgo, ¿no? Y ponemos una oferta de un plan de formación a 6 meses, ratios de apertura de más de un 80%. ¿Cuánta gente se inscribe? 4 personas. Entonces, claro, ahí decimos, es porque no han terminado de entender el mensaje. A lo mejor, oye, es una cuestión de que el plan de formación, por poner un ejemplo, no es lo que cubre sus expectativas. No, lo descartamos, porque de hecho hasta nos pusimos a llamar por teléfono para entender, oye, qué está pasando, porque vemos que lo habéis abierto, pero no os apuntáis, ¿no? Y no era tanto en cuanto a la calidad de la formación que les ofrecíamos, sino que incluso nos decían, pues eso, lo que hemos dicho al inicio, el tiempo que disponen quizá pues para reservarse un hueco en la agenda. Entonces, esto nos hizo ver que los ratios de apertura tampoco están relacionados o lo podemos tomar en consideración tan como vinculado al impacto, ¿no? Para nosotros los principales ratios de apertura, o sea, perdona, los KPIs, yo creo que los tenemos que ver en impactos de negocio, ¿no? O sea, ir un poco más allá, no solamente a lo que es el comunicado en sí, sino hacia dónde hemos querido mover a las personas con ese comunicado, que ese realmente es el impacto y el KPI que tenemos que medir. Aquí nosotros, por ejemplo, en nuestra compañía llevamos muchos años, pues como muchas otras compañías, ¿no? Midiendo el compromiso de los empleados a través de la encuesta común que se suele llamar de clima, ¿no? Todos los responsables de equipo de Securitas Direct tenemos un KPI en nuestros objetivos individuales vinculados a los resultados de esa encuesta. Y no hay mejor impacto de la comunicación que verlo en estos resultados. De hecho, medimos desde hace tiempo cómo, por ejemplo, dos responsables que son del mismo área, con las mismas funciones, el equipo tiene exactamente los mismos objetivos, las mismas tareas, el entorno físico de la oficina en el que se encuentran es exactamente igual, es decir, si unos tienen frío, los otros tienen frío, si unos tienen calor, los otros tienen calor, o sea, exactamente igual, mismo salario, todo exactamente igual. Y sin embargo, los resultados de la encuesta son absolutamente diferentes. Incluso una de las categorías que más nos llama la atención, que es la de la retribución, que siempre hay ahí mucha controversia. Eh, los empleados de un equipo están muy contentos con su salario y sin embargo los del otro equipo no lo están tanto y son exactamente los mismos. ¿Qué cambia? Cambia el líder, cambia la forma de comunicar, no cambia las herramientas que les damos para poder comunicar y cómo gestionan la comunicación. Entonces, este es uno de nuestros principales KPIs, el impacto en el compromiso de los empleados. Gracias. Es que escuchándote hablar estaba pensando, al final, cada comunicación tiene un tipo de KPI. Por ejemplo, estaba pensando, si hago una comunicación sobre reglas de seguridad, al final mi KPI, mi KPI es bajo el ratio de accidentes en la empresa. Eh, Exactamente, entonces justo. creo que también hay que relacionar cada comunicación a un KPI más personalizado, individualizado, pero con ese objetivo global al final de la satisfacción, el engagement de los empleados. Estoy completamente de acuerdo contigo. El Genial, engagement y bueno, esa reflexión de ¿para qué estoy comunicando esto? ¿No? Es decir, nos claro. podemos perder en datos de aperturas, de consumo, de cuánta gente se queda mirando el correo, todo lo que tú Sí, quieras. Pero sí, realmente, ¿para qué estamos comunicando? Y ese es el objetivo, ese es el KPI real que nos deberíamos de marcar. claro. Sí, es la accionabilidad de la comunicación. Y con esto Exactamente. contestamos
la pregunta de asistente anónimo, lo siento, entonces sobre qué porcentaje de visualización, ratio de apertura consideramos bueno, pues consideramos que al final no es un indicador que realmente marca el éxito de una comunicación. Yo no lo tengo Eh, y, aislados de forma. y ahí voy a hacer un link con una pregunta de Victoria, que pregunta a Lorena. Y entiendo de dónde viene esa pregunta. Dice, en DHL busquéis perfiles que tengan influencia para transmitir la información. ¿Recompensáis, premiáis de una forma esos perfiles que trasladan la información al mismo nivel de interlocución? Si tenéis una especie de No, capacidad de reconocer, de identificar primero y de reconocer a esos comunicadores champion que transmiten esa información dentro de la empresa. no. Lo que hacemos es los Communication Champion, por ejemplo, imagínate que una persona está trabajando en, no sé cómo decirte, en recursos humanos y en prevención laboral, y tiene doble rol, ¿no? Ujú. Utiliza parte de su tiempo en ese rol y parte de su tiempo en otro. Para nosotros, los operarios que trabajan en comunicación, lo que hacemos es, evidentemente, formarles y darles formación. Incluso hemos dado formación en Antena 3, con coaching de Antena 3 y de periodistas de... Pero lo que es en la retribución, ellos saben que es parte de su tiempo, el 80%, 70% como operarios y el 30% como Communication Champion. Todo lo hacen dentro de su horario laboral. Nosotros no abonamos Vale, nada extraordinario por Communication Champion. Sí, vale, a ver, vale, luego genial. una vez al año hacemos una convención con todos, que tenemos a lo mejor formaciones, pues eso, pues formaciones motivantes en, pues yo qué sé, pues en Mm. medio de comunicación o actores de teatro o bueno, pues algún periodista conocido, pero o sea, temas como más motivacionales que retributivos. Que retributivo su de recompensa. Muy bien, perfecto, genial. Pues vamos a entrar en el último bloque de que estamos en los últimos 9 minutos de este webinar. Si fuera por mí, seguimos toda la mañana, pero bueno, que todos estamos, es viernes, así que a lo mejor ya que queremos terminar también el día. Sobre el futuro. El futuro, IA, nuevos hábitos. ¿Cómo veis un poco? Hablábamos de omnicanalidad, hablábamos de capacidad de personalizar, de segmentar, de diferenciar. Hoy en día, ¿cómo anticipáis el futuro? Y obviamente voy a empezar por la persona que pone ahí, aquí. Entonces, Natalia, ¿tú cómo lo ves? Y bueno, ¿qué hacéis ahora con la IA Sí. que sin reemplazar a esa persona que se casa con su uniforme? Pues mira, Nicolás, nosotros estamos ahora en un proyecto, ¿no? De gestión del cambio muy potente, es un proyecto estratégico que te estamos abanderando desde el corporativo para todos los profesionales de nuestra compañía. Estamos desplegando Google, por ejemplo, pero también Microsoft Web, o sea, estamos en paralelo con dos sistemas, dos navegadores totalmente distintos. Entonces, estamos por un lado con Microsoft Web, por otro con Google y aquí el reto realmente es desarrollar a los equipos para poder darles ese conocimiento, para poder utilizar la tecnología, ¿no? Pero aparte ya, en nuestro caso, ¿no? Como equipos de comunicación interna, yo creo que el futuro, nosotros estamos utilizando IA para temas de comunicación y ayuda muchísimo. O sea, yo animo a que la gente de verdad que explore, que utilice, que busque los recursos, porque de verdad que, por ejemplo, un comunicado que pides que te diseñe, o sea, te da una propuesta increíble, ¿no? Y tardas menos tiempo. Entonces, esto en equipos que además que hacemos todo in-house, pues a veces es de muchísima ayuda. Pero sin duda, lo radical yo creo que a futuro no va a ser la tecnología, sino la función estratégica que va a tomar la comunicación interna, ¿no? Y al final, para mí, lo que sigue va a seguir estando presente es los testimonios, las experiencias y, bueno, por ejemplo, nosotros tenemos una iniciativa, ¿no? De Prosegur Express, que resumimos en un minuto, minuto y medio las noticias de la semana. Es un vídeo que protagonizan compañeros nuestros, lo hacemos internamente y hemos tenido, pues por ejemplo, un Paquita Salas
o sea, hecho por compañeros, unas pitonisas que leen el futuro y entonces te cuentan las novedades, una famosa que la persiguen paparachis y nos cuenta las exclusivas. O sea, el humor es muy importante. Entonces, la IA está muy bien, pero el no perder la esencia de el humor, los testimonios, las personas. O sea, yo recuerdo a Jesús, que fue un compañero que protagonizó Paquita Salas, que me escribió y me dice: Natalia, es que es el día más feliz de mi vida en Prosegur, porque me ha escrito gente para decirme que yo no conozco, que dice que no conozco. Hay gente que me ha escrito para decirme, es que me ha encantado, es maravilloso. Entonces, eso es lo que realmente vale, ¿no? Apoyémonos en la inteligencia artificial para coger lo bueno, igual que, como decía antes, marketing o externa, recuperemos, pero las personas tenemos que seguir estando ahí, porque lo que nos interesa, ¿no? La curiosidad, el ver a otros compañeros, yo creo que eso es lo que engancha, y el compromiso. Genial, muchísimas gracias, Natalia. Y lo siento, acabo de ver tu pequeño mensaje sobre los KPIs Nada. y No, no, no creo te que eso va demasiado rápido. preocupes. Seguimos. María Martín, ¿tú cómo ves el futuro de la comunicación interna? ¿Qué estáis haciendo ya en Securitas Direct? ¿Y qué te gustaría hacer aquí? Sí, bueno, pues a ver, nosotros nos apoyamos en la IA pues desde dos perspectivas diferentes, pues incluso desde cómo construir el mensaje, ¿vale? Es decir, oye, pues yo lanzo un prompt y que me dé recomendaciones para saber cómo hacer llegar a la gente, cómo puedo construir el mensaje si es para un arquetipo determinado, y ahí la verdad es que o sea, al principio te asusta pensar, madre mía, o sea, en la creatividad que me está dando y que quizá yo no tenía, ¿no? Y te da un poco de miedo el pensar que hacia dónde va a llegar esto, ¿no? Pero sí que nos está ayudando mucho en ese sentido. Pero luego también nos apoyamos a través de herramientas puras, ¿no? Tenemos un bot interno que desarrollamos hace años y lo lanzamos, ahora lo estamos de hecho evolucionando. Es un chatbot interno que tienen todos los empleados en sus sistemas, que responde a cualquier pregunta que tengan los empleados, desde cuál es el menú del comedor de hoy, a, oye, necesito ayuda porque tengo mañana una conversación con una persona de mi equipo y no sé cómo enfocar la conversación, pues porque está tendiendo a tener una productividad muy baja, ¿no? Entonces, es un entorno seguro en donde cada empleado puede lanzar las preguntas que necesite y tendrá toda la información que necesite de la compañía. Yo os digo, desde algo tan vulgar como puede ser el menú, pero como cuántos días me corresponde si me voy a casar mañana, ¿no? O sea, preguntas que quizá pues en la intranet tendrían que estar dedicando tiempo y buscar y no saben dónde encontrar la información, a de repente, oye, en el instante tienes la respuesta, ¿no? Entonces, ahí sí que nos estamos Mm. apoyando mucho en la inteligencia artificial. Ahora, ¿hacia dónde vamos? Bueno, yo creo que, pues como hemos empezado el webinar, el reto es adaptarnos a las nuevas generaciones, la forma que tienen de consumir la información, la inmediatez, la forma de comunicarlo y el contenido para que sea creativo, ¿no? Como decía nuestra compañera de Prosegur. Entonces, creo que cada vez somos más exigentes, creo que cada vez no nos vale todo, y para mí es hacia dónde tenemos que ir evolucionando, entender bien cada uno el nuevo consumidor y saber adaptar los mensajes a lo que esperan. Genial, muchas gracias, María. Y sí, por favor, que alguien me dé ese bot que me permita preguntar rápidamente dónde pongo mis vacaciones, porque nunca lo sé y tengo que molestar a alguien de recursos Se humanos. usa mucho, sí, es que se usa mucho, sí. Eso. Loren, y vamos a ser muy cortos, que nos quedan 2 minutos, así Muy que cada Loren. rápido. Muy rápido. Yo apoyo lo que dicen mis compañeras, Natalia, en cuanto que tiene que ser, bueno, el futuro para mí es la IA, que como comentaba María Martín, en los vídeos cortos, porque tiene que ser divertido y rápido, y bueno, pues que seamos creativos, como decía Natalia, ¿no? La IA para mí, bueno, es como decía una de las compañeras, no me acuerdo cuál de las dos, a mí me ha dado la vida. O sea, yo ya no puedo vivir sin la IA, porque antes te tirabas a lo mejor media hora preparando, una hora preparando un comunicado, y ahora le dices, dame un comunicado para la entrada del gerente, no sé, pim, dámelo un poco más cercano, dámelo un poco más institucional. Y te lo hace y tienes tiempo para dedicarlo a funciones que realmente aportan valor a la compañía. A redactar un comunicado de entrada, salida, pues, realmente no aporta valor a la compañía, ¿no? Aportan otras cosas.
Ya te digo, vídeos cortos y nosotros este año el crisma el típico crisma de Navidad del director general fue un vídeo muy, muy corto y además muy divertido y para entretener a las nuevas generaciones, captar la atención tiene que ser algo muy creativo. Ese para mí Muy es bien, muy bien, genial, genial. María, última palabra. Para mí, el futuro está en humanizar y en emocionar, es decir, lo que no nos va a dar la IA es el piel también. con piel y la cercanía humana. Entonces, aprovechemos para potenciar lo que como seres humanos tenemos que no nos va a dar la IA, ¿no? Para mí ese es el futuro, que como humanos nos centremos en la emoción, en la empatía, en la cercanía y el entender dónde está realmente la persona que nos está escuchando. Ya, perfecto, pues muchísimas gracias. Es Cierto. que, espero que eso no se cierre solo ahí de repente porque estamos ya en la hora en punta. Muchísimas gracias a los cuatro, realmente es que ha sido un placer compartir ese momento con vosotras. Me gustaría hacerlo más largo. Ah, sí, aún estáis. Hola, es que pensaba que se había cerrado. Me gustaría hacerlo más largo, pero desgraciadamente ya ha tocado la hora. Un par de comentarios. Tenemos unas preguntas más que tenemos pendientes. Os la pasaré directamente por email si podéis coger un pequeño momento para contestarlas y las compartiré con la gente que ha preguntado. Muchas gracias a todos los asistentes, a vuestro interés y hacer las preguntas. Y como bien dijo Delfín al comienzo, recibiréis todos la grabación, una pequeña encuesta de satisfacción sobre este webinar y también recibiréis el link a un estudio que estamos realizando actualmente sobre el impacto de beneficios en las empresas. Es un estudio que hacemos a nivel europeo con nuestra empresa matriz que se llama IPASI, que es una empresa finlandesa y que por primera vez hacemos este año en España. Así que si queréis contestar a ese cuestionario, estamos en los últimos días ahora para responder y al final podéis entrar en el sorteo de una tarjeta regalo para fomentar más respuestas, que siempre nos gusta tener más datos. Muchísimas gracias a todo el mundo. Os deseo un excelente final de mañana y un excelente fin de semana. Y a mis compañeras de este ponentes, muchísimas gracias otra vez y espero poder veros muy pronto. Bien, muchas Gracias, gracias. Muchas Hasta gracias, luego. igualmente. Hasta luego Adiós. a todos. Buen fin de Hasta luego. semana.